importa. Muy bien. Entonces, vamos a repetir todos juntos. 1, 2, 3. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que deja al hombre inexcusable, sin embargo no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Así pues le plació al Señor en diversos tiempos y en diversas maneras revelarse y declarar su voluntad a su iglesia, y después para el mejor mantenimiento y propagación de la verdad y para el mayor establecimiento y consuelo de la iglesia contra la corrupción de la carne y de la malicia de Satanás y del mundo, le plació dejar totalmente esta revelación por escrito, lo cual hace que la Santa Escritura sea sumamente necesaria, habiendo ya cesado esas maneras anteriores de Dios por las que se revelaba su voluntad a su pueblo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Bueno, esta es el primer artículo del capítulo 1 y nos muestra, quizás de todo lo que vamos a ver, es lo más importante de aquí, pone el orden para todo lo que va a decir la confesión después. ¿Sí? Entonces dice varias cosas. Primeramente vamos a centrarnos en la parte 1 aquí. Voy a subrayarle para que podamos ver otro color. Vamos a usar el amarillo. Muy bien. Vamos a centrarnos en esta primera parte de aquí. ¿Ya? Entonces aquí mi pulso disculpará que... Ahí está. Primeramente dice la confesión aquí, aunque la naturaleza o la creación, a mí me gusta usar ese término naturaleza, no me gusta mucho a mí. Prefiero usar el término la creación. Yo le pondría ahí le pondría la creación. Aunque la creación y las obras, la naturaleza y las obras de la creación, ahí está recalcando eso, y la providencia manifiestan la sabiduría y bondad de Dios, de tal manera que deja al hombre inexcusable, no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y voluntad que es necesario para la salvación. Entonces, vamos a ver dos cosas primero. Primero, la primera cosa es que Dios se hace visible, o Dios se revela, o Dios se da a conocer a través de las obras que Él ha hecho, a través de la creación, a través de la providencia y a través de la providencia. Las obras de la creación son aquellas cosas que Dios ha creado, ¿no? Lo que podemos ver y lo que no podemos ver también, lo que Dios creó. Entonces, todo lo que Dios ha creado es la manera en que Dios se revela. Dios se revela a través de su creación. Es como cuando nosotros miramos un dibujo de alguien. Yo ya lo he explicado en otra ocasión. Cuando nosotros vemos un dibujo de alguien, podemos conocer de esa persona. Aquí el Parque Ceballos, no, el Parque Montalvo, porque si digo Parque Juan Montalvo, parece que no soy de acá. Si digo Parque Montalvo, ahí sí soy de acá. Una vez le dije al taxista, lleve al Parque Juan Montalvo, usted no es de aquí, ¿no? Dijo, ¿por qué? Porque si no diría Parque Montalvo. Entonces en el Parque Montalvo, para estas para las fechas de fiestas, como ahora Navidad y también para el carnaval que hacen acá, rodean ese parque de cuadros, de pinturas. Muchos pintores exponen ahí sus cuadros para venderlos. Cuando uno mira un cuadro, uno puede conocer algo del artista o no. ¿Qué puede conocer del artista? ¿Qué estaba pensando con ese cuadro? Ah, sí, muy bien. Si pintó un cuadro de una tempestad, capaz que estaba pensando en algunos problemas que tenía. ¿Sí? También podemos saber que el artista tiene habilidad, porque pinta muy bien. O es un desastre, ¿no? Pero otra cosa es conocer al pintor de manera personal. ¿Uno puede conocer al pintor de manera personal a través de un cuadro de él? No. No, de manera personal no. Uno ve el cuadro de él, pero no lo está viendo a él. ¿Me comprende? Digamos, ahí tenemos un cuadro hermoso. Yo puedo saber que el artista es, digamos, puedo saber que ahí está la firma de él, puedo saber el nombre. Puedo saber que le gustan los paisajes,
pero no puedo saber más de Él como persona. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy viendo a Él, estoy viendo algo que hizo Él. Entonces, de la misma manera, Dios se revela en su creación, pero esa revelación no es suficiente para conocerle. Es necesaria la revelación escrita de la palabra. Eso es lo que quiere decir aquí la confesión. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuáles son las maneras en que Dios se revela a sí mismo? Esto es lo que llamamos la revelación general y la revelación específica o particular. La revelación general es la manera en que Dios se revela a todo. Por ejemplo, ¿todo el mundo puede saber que hay un Dios al ver la creación? Sí, pero todos pueden conocer a Jesús, lo que Él hizo. ¿Quiénes? Solamente aquellos que tienen acceso a la palabra de Dios. ¿Me comprende? Digamos, una tribu en el oriente ecuatoriano, los tagueiris, los que no han sido contactados, ¿ellos pueden saber que existe Dios? ¿Cómo que no? Sí, pues, por la creación. Ya vamos a ver los versículos. ¿Pero pueden conocer la epístola de Pablo? Hasta que alguien les dé la palabra, no la van a conocer. Entonces, aquí hablamos bien. Ya, cuando veamos los versículos lo vamos a entender mejor. Hay dos maneras, digamos, principales en las cuales Dios se revela. La revelación general a través de la creación y que da muestra de que Él es Dios, de que Él es poderoso. Pero no es suficiente. Mejor, hermano, tómale y córrele para el lado, por favor. Y la revelación específica que tiene que ver con la palabra de Dios. Muy bien, ahí dejémosle nomás. Sí, ahí nomás, porque sí funciona. Entonces, vamos a ver algunos textos de la Escritura. Vamos a ver, Romanos 2, 14 al 15. Aquí en la pantallita está. En la pantallita y en su folleto también está. ¿Ya? Entonces, dice así. Leámosle todos juntos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, Dios se da a conocer, Dios se revela a través de las obras de la creación y a través de las obras de la providencia. La providencia quiere decir a través de su gobierno en el mundo. Como cuando vemos, la gente dice, ¿no? El destino. ¿Por qué la gente dice el destino? Porque ve que hay un orden, ve que hay algo que estaba predeterminado, ve que las cosas se dan. Bueno, es Dios, no es el destino, es Dios. Dios es el que gobierna todo. Entonces, primeramente, aquí tenemos una de las obras de la creación que se llama la conciencia. La conciencia, aquí tenemos la conciencia. Entonces, dice que aquí venía el apóstol Pablo hablando acerca de lo que recibieron la palabra de Dios escrita, que era el pueblo de Israel, y aquellos que no habían recibido la palabra escrita, que eran los gentiles. ¿Ya? Aquí dice gentiles. Gentil quiere decir pagano, quiere decir que no conocía al Dios verdadero. Entonces dice aquí que los gentiles que no recibieron la escritura, que no recibieron la ley de Dios escrita, tienen algo que cumple la función de la ley. Por eso dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, Dios ha puesto en el corazón de todo hombre su ley, en el sentido, no como escribe la ley en los creyentes como en el Nuevo Pacto, sino que pone algo que cumple la función de la ley. Pregunto, a ver, ¿para qué fue dada la ley? La ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Para conocer la grandiosidad de Dios y la que cambia la señal. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Para dar a entender lo que está bien y lo que está mal. También. Muy bien. ¿La ley ayuda a diferenciar lo que está bien? Bueno, si nosotros vamos allá, la ley sí para llevarnos a Cristo, pero ya vamos a llegar a eso. Pero en primer lugar, la ley me muestra lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es bueno? Adorar solo a Dios. ¿Qué es malo? Tener otros dioses ajenos. ¿Qué es malo? Adorar por medio de imágenes. ¿Qué es bueno? Adorar sin imágenes. ¿Qué es bueno? Honrar el nombre de Dios. ¿Qué es malo? Deshonrar el nombre de Dios. ¿Qué es bueno? Guardar el día de reposo. ¿Qué es malo?
quebrantar o profanar el día de reposo. Y así, vamos a los mandamientos con relación a los hombres. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno delante de Dios? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? Que nosotros honremos padre y madre. ¿Qué es lo que es incorrecto delante de Dios? Deshonrar padre y madre. ¿Cómo lo sabemos eso? Por medio de la ley. Pero la pregunta que aquí Pablo responde, la pregunta es, ¿qué hay de los gentiles que no tienen ley, que no tienen la ley de Dios? Bueno, dice que los gentiles que no tienen ley pueden hacer lo que dice la ley. No está diciendo que los que no tienen ley, y al igual que los que tienen ley, pueden obedecer la ley y pueden ser salvos por guardar la ley. No, está diciendo que nosotros los mandamientos de Dios, ¿solo los desobedecemos o también los obedecemos? Sí, bueno, la mayoría de la gente obedece y desobedece los mandamientos. El problema es que desobedece, ese es el problema. No tiene ningún beneficio para su salvación haberlos obedecido. El problema es que los desobedeció. Entonces aquí está diciendo, los gentiles que no tienen ley, me dice, ¿qué dice? No tienen ley, pero pueden hacer por naturaleza lo que es de la ley. Entonces ellos, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. Ellos mismos son ley, ellos son ley para sí mismos. Mostrando, ¿qué cosa? La obra de la ley escrita en sus corazones. No tienen la ley en sus corazones, tienen algo que hace la función de la ley. ¿Qué es eso que hace la función de la ley? Aquí dice, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces aquí viene la cuestión, aquí viene la cosa. ¿Quién puso esa obra de la ley en el hombre? ¿Quién puso? Dios. Entonces, mire, el escritor C.S. Lewis, lo estoy diciendo en español, no en inglés, C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, él creció en un hogar cristiano, pero por ahí murió el papá, la mamá, no me acuerdo quién, y la cosa es que, como todo ateo, creció con un resentimiento hacia Dios, y se hizo ateo, declarado, y llegó a ser un hombre muy intelectual, es un escritor. Antes de escribir las Crónicas de Narnia escribió un montón de libros, y pasaba leyendo, iba a la casa de su abuelo y leía cuántos libros había por ahí. Entonces, pero él, una de las cosas, entre muchas cosas que pasaron en su vida, una de las cosas que le hizo entender la existencia de Dios, es que él se dio cuenta que en todos los hombres, en todas las culturas, en todas las naciones, todos tenían el mismo parámetro de lo bueno y lo malo. En todos lados matar es algo malo. En todos lados que le tomen las esposas de uno es algo malo. En todos lados robar es algo malo. Entonces ahí él se dio cuenta de lo que dice aquí la Escritura, que dice que Dios puso en todos esta conciencia de la ley. ¿Me comprende? Esa es una obra de la creación. Dios creó al hombre con el entendimiento de lo que es lo bueno y lo malo. No así los animales. Los animales no razonan, no tienen una conciencia que le diga. Ellos tienen un instinto, es decir, ni siquiera saben por qué hacen lo que hacen, ¿me comprende? Pero eso es lo que tienen que hacer. ¿Me comprende? Entonces, aquí hay una cosa. La conciencia de la ley de Dios es una forma en que Dios se revela a todos los hombres. Pero pregunto, por mi conciencia, sin tener la palabra de Dios, ¿puedo conocer de Jesús? ¿Puedo conocer la salvación? No es suficiente. Aquí vemos, no es suficiente. Entonces, la revelación general, la conciencia, las obras de la creación, ¿cómo se llama? La providencia de Dios, muestran que existe Dios y que Él tiene una ley y que Dios es santo y justo, hasta cierta manera, ¿no? Pero no dan el conocimiento necesario para la salvación. Vamos a ver otro texto, Romanos 1, 19, 20. Vamos a leerlo juntos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Otro texto parecido.
dice que lo que de Dios se conoce, les he manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, hay un conocimiento de Dios que Él ha manifestado a todos. ¿Qué cosas? Aquí dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosa? ¿Qué cosas son cosas invisibles de Dios? Su eterno poder y deidad. Bienvenida mi hermana Maribel. Que el Señor le bendiga. Bienvenida. Hay una hojita, hay otro apunte para usted. El otro lo tengo por ahí, ya se lo debo devolver el otro que me pidió usted. Si tiene, lo encontró. Entonces no era suyo, era de otro hermano. De todas maneras ahí está, no hay problema. Muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces dice que las cosas invisibles de Dios. ¿Qué cosas invisibles de Dios? Su eterno poder y deidad. ¿Puede ver el poder de Dios? ¿De qué color es el poder de Dios? ¿Puede ver a Dios? ¿Qué aspecto tiene? No lo podemos ver. Pero eso que no podemos ver, dice aquí, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Se hacen visibles, no que las podemos ver directamente, pero se muestran ¿desde cuándo? Mire, ojo, aquí no dice se hacen visibles en la creación, sino desde la creación. Eso hay que entender. Por eso, hermano, la palabra de Dios hay que estudiarla con calma, porque estos detalles son importantes. Aquí no dice que Dios se revela en la creación, ciertamente que lo hace, pero aquí no dice eso. Aquí dice que Dios se revela desde la creación. Es decir, desde que Dios creó, que Él da a conocer su poder a los hombres. Desde que Dios creó. ¿Me comprende? Antes de que Dios creara algo, nada lo mostraba porque no había creado nada, ¿me comprende? Digamos, ¿desde cuándo se empezó a conocer Pablo Picasso como pintor? Desde que comenzó a pintar, exacto, muy bien. ¿Me comprende? ¿Desde cuándo Messi fue conocido como futbolista? No como futbolista famoso, sino como futbolista nomás. Desde que comenzó a jugar. ¿Desde cuándo es conocido Dios, su poder, su deidad? Desde que comenzó a crear. Desde la creación. Entonces, el momento en que Dios dijo que exista la tierra, el cielo y todo eso, el momento que Dios dijo que exista la luz, ese momento ya se dio a conocer, porque eso que creó muestra que Él es poderoso y que Él es Dios. ¿Sí me doy a entender? ¿O no me captan? ¿Hay algo que no le cuadra? Por ejemplo, mi profesora, cuando yo era niño, siempre, mi mamá le gustaba hacer pasteles. Allá en Chile llaman cake. Es el pastel, no el que lleva crema, sino, ¿cómo se llama aquí? El pastel o torta. La torta, no la que lleva crema, nada más. Entonces siempre hacía con manzana, era bien rico mi mamá. Y me hacía en una pailita chiquitita, me hacía uno para llevar a la escuela y me hacía otro para darle a la profesora. Entonces la profesora... Así pasé de año, hermano. Mi profesora, le conocí a mi mamá porque iba a las reuniones, pero ella sabía mucho de mi mamá, o sea, sabía algo de mi mamá por medio del pastel. Sabía que mi madre le gustaba hacer cosas para comer ricas y que tenía buena mano para cocinar. ¿Por qué? Porque ella probaba siempre esa torta que yo llevaba. ¿Me comprende? Entonces, de la misma manera, la creación, lo que dice acá es que la creación habla de Dios, por eso dice que los atributos invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está diciendo que nadie, no tienen excusa, vamos a subrayar también, nadie tiene excusa de no reconocer a Dios, porque aunque no podamos verle a Dios, la creación me habla de que existe Dios y de que Él es poderoso. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vemos el Tungurahua, cuando a veces de la terraza de mi casa puedo ver el Tungurahua ahí, se ve grande, tomo la foto, se ve chiquitito. Mejor no lo tomo la foto porque le hace ver más pequeño de lo que es. Entonces, se ve grande, ¿no es cierto? A veces se ve enterito y a veces no tiene ni una pizca de nieve.
Cuando uno ve esa tremenda montaña del Cotopaxi, imponente, uno ¿qué dice? Dios es poderoso para haber hecho eso, ¿no? Dios es muy grande para haber hecho todo, ¿no? Entonces no tenemos excusa para no reconocerle a Él como Dios. Sin embargo, este conocimiento no es suficiente. Porque al mirar el Chimborazo, al mirar el Cotopaxi o el Tungurahua, veo el poder de Dios, pero no veo a Cristo ahí. No veo a Cristo muriendo en la cruz. No veo a Cristo resucitado. No veo a la iglesia ahí. Entonces, ese conocimiento general solamente sirve para que reconozcamos que hay un Dios y que tenemos que buscarlo. Entonces, ahí viene la necesidad de la Escritura. La palabra de Dios necesaria para revelarnos aquello que Dios no nos revela en las obras de la creación. ¿Estamos? Salmo 19, versículo 1 al 3. Miren lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice que la palabra que los mismos cielos me hablan, no con palabras, por eso dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es subida su voz. No hay lenguaje, pero los cielos con su existencia me hablan de que hay un Dios creador. El firmamento, el espacio, ¿no?, me dice que es hecho por Dios. De la misma manera que cuando uno va por ejemplo abajo en el parque Montalvo otra vez y ve la escultura de Juan Montalvo que está blanca por las palomas, parece que tuviera canas. Uno no piensa que esa estatua se hizo sola. Uno nunca va a tener la locura de pensar de que esa estatua siempre estuvo ahí o que se hizo sola. Uno da por entendido, es obvio que alguien lo creó. De la misma manera es con la creación. Es obvio que hay un creador. Entonces, la creación es la manera en que Dios se revela, su poder, su sabiduría, pero no me dice más. No me habla de su gracia. Me puede hablar de su fidelidad. Hasta cierto modo el hombre también, por la conciencia de la ley, sabe que Dios es justo, pero no entiende totalmente la justicia de Dios. Claro, todos los hombres tienen miedo a la muerte, porque saben que algo va a pasar. Entonces, la revelación general, pero no es... Entonces, ahí está, primeramente. Hay una revelación general, pero no es suficiente, lo cual hace necesario la palabra de Dios. ¿Vamos? Muy bien, vamos a volver a la siguiente parte, y lo voy a subrayar con otro color aquí. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien, aquí. Leamos otra vez la primera parte, dice. Así pues, le plació al Señor en diversos tiempos y en diversas maneras revelarse y declarar su voluntad a su iglesia. Entonces, entendiendo, hermanos, entendiendo que las obras de la creación y la providencia y la conciencia de la ley revelan la existencia, el poder y la sabiduría de Dios, entendiendo que eso no es suficiente, entonces Dios le plació revelar su voluntad a la iglesia. Pero me estoy saltando un texto muy importante. 1 Corintios 1:21, aquí está en la pantalla, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, aquí vemos como en la sabiduría humana, en el sentido de el entendimiento, el conocimiento que la creación nos provee. Por ejemplo, los científicos que estudian la creación de Dios, ¿cierto? Por eso que los científicos honestos, no los corruptos, reconocen la existencia de Dios. Obviamente, tampoco lo reconocen como Dios y le adoran, muchos de ellos, algunos sí. Pero un científico honesto va a decir, sí, hay un creador. Pero ese conocimiento no es suficiente para alcanzar la salvación. Por eso a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Entonces,
La predicación de la palabra es la que va a salvar a las personas. Es por eso que nosotros, la apologética, que significa la defensa de la fe, es algo muy bueno para que tengamos la tranquilidad de que nuestra fe no son fantasías, pero no son suficientes para dar salvación al hombre. Yo, por comprobarle a alguien que Dios existe por medio de la creación, eso no significa que la persona se va a salvar. La persona se va a salvar cuando oiga la predicación de la palabra que habla de Cristo, que habla de la fe. Ese mensaje de salvación no está en la creación, está en las Sagradas Escrituras. Entonces, amén, dice el hermano desde atrás. Él está escuchando, está preparándose el café, pero está escuchando igual. Así me gusta, hermano. Entonces Dios quiso revelarse a su iglesia por medio de la palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas otras maneras en el tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Primera verdad, Dios se revela en la obra de la creación. Segunda verdad, esa revelación no es suficiente para dar el conocimiento de la salvación. Si quiere usted resumir ahí. En tercer lugar, por esa razón, Dios se reveló de diversas maneras a su iglesia, o se reveló de manera específica a su iglesia. El apunte, por favor, el folletito es para que usted lo raye. Usted puede rayar el folleto, es suyo. Raye, le haga dibujo, ponga gráfico, no sé, subraye. ¿Ya? Tiene ahí el folleto también para rayar. Entonces, primera verdad, Dios se revela en la creación, en las obras de la creación. Segunda verdad, esa revelación no es suficiente para dar el conocimiento de la salvación. Tercera verdad, por esto Dios se reveló de maneras específicas a su pueblo. ¿De qué manera se reveló a su pueblo? Primeramente dice, Dios se reveló, habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces aquí vemos un resumen. Todavía no llegamos a las Escrituras. Está relacionado, pero todavía no. Como el conocimiento general no es suficiente para dar el conocimiento de la salvación, Dios utilizó a sus mensajeros, a sus profetas. Los profetas llamaron al pueblo al arrepentimiento. Los profetas anunciaron el juicio de Dios. Uno de los profetas antiguos es Noé. Noé, hermano, casi digamos que todos los hombres de Dios de alguna u otra manera son profetas. Tenemos a Noé. Y Noé, Dios le dio el mensaje de juicio. Ese mensaje de que iba a haber un juicio, no lo iba a adivinar Noé mirando la creación, mirando el mar un día entendió que iba a haber un juicio. Digamos que Noé estaba un día así recostado en el pasto mirando el cielo, las nubes, y se formó en las nubes la palabra juicio. No, Dios le reveló a él y él anunció. Y él hizo la voluntad de Dios. También Dios utilizó a Moisés, si bien le dio la palabra escrita, de la cual ya vamos a hablar, pero Moisés también fue un mensajero. Se presentó delante de Faraón y le dijo: Faraón, Dios manda que dejes ir a mi pueblo. Faraón no pudo haber conocido nunca que Dios quería liberar a su pueblo a través de las obras de la creación. Fue necesario entonces que Dios se revelara de maneras específicas, especialmente a su pueblo, a través de sus profetas, ¿no? Como dice aquí. Y la revelación máxima de esa manera es la misma persona de Cristo. Él mismo envió a su Hijo a la tierra. ¿Y cómo se le llama al Hijo de Dios? ¿Cómo se le llama? El verbo o la palabra. Nosotros, lastimosamente, Casiodoro de Reina tradujo verbo. Pero la mejor traducción sería la palabra. Y hubiéramos entendido mejor. ¿Cómo se le llama a Cristo? La palabra de Dios. Él es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, Dios se reveló a través de su propio Hijo, enviándole, ya después me doy cuenta para reírme también, enviando a su propio Hijo. ¿Y qué dice la Escritura acerca de Jesucristo? Él es la imagen del Dios invisible.
Jesucristo nos vino a mostrar a Dios que era invisible para nosotros. Entonces, aquí vemos que Dios quiso revelar su voluntad, su salvación, sus propósitos de maneras específicas por medio de los profetas y por medio de su santo Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, Dios quiso revelarse de diversas maneras. Sigamos leyendo. Si quieren, me acompañan en la pantalla para saber dónde estoy leyendo yo. Y después, para el mejor mantenimiento y propagación de la verdad y para el mayor establecimiento y consuelo de la iglesia contra la corrupción de la carne y de la malicia de Satanás y del mundo, le plació a Dios dejar totalmente esta revelación por escrito. Entonces, aquí dice, para cuidar su revelación que dio, los profetas dieron el mensaje de Dios, pero para cuidar ese mensaje de la malicia de Satanás, de la corrupción, de todo, para que ese mensaje no sea pervertido, Dios decidió dejar esos mensajes que mandó a través de los profetas, esos mensajes, esa revelación específica por escrito. De modo que hoy día nosotros podemos abrir la palabra y leer el libro de Génesis, que fue escrito, pero hermano, miles de años antes. Fue el mensaje que Dios dio por medio de Moisés, miles de años antes. Pero nosotros lo tenemos tal cual, porque Dios quiso dejarlo escrito. Entonces, eso es lo maravilloso de la palabra. La palabra nos lleva al mensaje de Dios, al mensaje milenario, a la palabra milenaria de Dios. La palabra de Dios nos trae a nuestro momento actual la palabra que fue dada por Dios miles de años antes. Si no tuviéramos la palabra de Dios hoy día escrita, no tendríamos acceso a lo que Dios dijo miles de años antes. No tendríamos seguridad de creer lo que realmente Dios dijo. Solo sería una tradición oral. Una tradición oral. Entonces, por eso que la palabra de Dios es importante, porque es la revelación más segura, ya la vamos a ver después, pero es la revelación más segura que tenemos. Vamos avanzando un poquito aquí. Proverbios 22, 17 al 21. Mire qué hermoso que dice este texto. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. ¿Para qué? Para que tu confianza sea en Jehová. Te las ha hecho saber a ti también hoy. Entonces, esta parte es muy importante. Este es muy importante. No te he escrito 3 veces en consejo y ciencia para hacerte saber la certidumbre de la palabra de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabra de verdad a los que te enviaron. Dice la palabra, comienza con un llamado, con una exhortación a deleitarse en la palabra. Inclina tu corazón, aplica tu corazón a la sabiduría de Dios, porque es cosa deliciosa, para que tu confianza sea en Jehová. Aplica tu oído a la palabra de Dios para que tu confianza realmente sea en Dios. Y Él dice, por esa razón te las ha hecho saber hoy. Entonces, Dios nos ha hecho saber, en definitiva lo que está diciendo aquí, Dios nos ha dado su palabra para que realmente con seguridad nuestra confianza esté en Jehová. Y no en cosas vanas. Y no en ilusiones. Para que realmente nuestra confianza esté en Él, Dios nos ha hecho saber su palabra. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. La certidumbre de las palabras de verdad. Entonces, las palabras de Dios son ciertas y Dios las ha dado a conocer. Amén. Muy bien. Vamos a otro texto de la Escritura. Están escribiendo algunos, así que vamos a esperar un ratito. Muy bien. Vamos a avanzar al siguiente texto. Y en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Aquí en la pantalla está, en el folleto no está entero.
Entonces, miren lo que dice acá. Esta es la introducción al Evangelio de Lucas. Lucas escribió este Evangelio para un hermano llamado Teófilo. Lucas no fue uno de los 12 apóstoles, no fue uno de los 12 discípulos. A lo mejor, lo más probable es que él ni siquiera haya visto al Señor. Pero Lucas era médico. Y como médico era bien minucioso. Toda nuestra formación nos transforma nuestro carácter también, ¿no? Por ejemplo, alguien que trabaja con sus manos en un taller tiende a ser una persona práctica, una persona no tan sofisticada en algunas cosas, sino en lo práctico, ¿no? Las personas que están relacionadas con el arte son más reflexivos, son más sensibles. Y los médicos guardan muchos detalles porque tienen que meterse los nombres de los huesos, los síntomas de las enfermedades y tantas cosas. Entonces, miren lo que dice acá. Él hizo una investigación muy detallada para poder escribir este evangelio que se llamó el Evangelio según Lucas. Miren lo que dice. Dice Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas, vamos a poner aquí bien el subrayado, no, tampoco hacemos, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Entonces, Lucas vio una necesidad de que se hablaba mucho y se enseñaba mucho del Señor Jesús, pero toda era enseñanza oral. Entonces él dijo: me pareció bien escribir, investigar, miren lo que dice, investigar con diligencia, ¿ah? Para que las cosas desde su origen, es decir, él habló con los testigos oculares, él investigó y preguntó a los que vieron al Señor, a la madre del Señor quizás también, que era parte del grupo de creyentes, e investigó con diligencia. ¿Con qué propósito? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Entonces, el Espíritu Santo guió a Lucas para que el Evangelio, la vida de Cristo en la tierra, quedara claramente escrito y preservado para que nosotros conozcamos bien también, al igual que Teófilo, bien acerca de Cristo, no solamente lo que nos dicen. ¿Me comprenden? Ahí viene la necesidad de la revelación escrita. Primero, la necesidad de una revelación específica. La creación muestra la gloria, el poder, la deidad de Dios, pero no es suficiente. Entonces Dios envió a sus profetas para que anuncien la voluntad específica, lo que no es posible conocer en la creación. Pero Dios también consideró que esa revelación específica también fuera dejada por escrito, para que preservarla, la verdad pura. ¿Estamos? Muy bien. Vamos avanzando porque el tiempo avanza. Entonces, miren lo que dice también la palabra en el siguiente texto. Romanos 1:15-4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, miren la importancia de la palabra en nuestros días. El apóstol escribe a los creyentes de Roma. Lo mismo es para nosotros hoy día. Las cosas que se escribieron antes, ¿a cuáles se refiere? A las cosas del Antiguo Testamento, a las cosas que se escribieron desde tiempos atrás. ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué quiere decir? Que si no se hubieran escrito, ¿tendríamos enseñanza? No. Se escribió para nuestra enseñanza, para que podamos ser enseñados. Por eso la necesidad de la palabra escrita. Hoy nosotros tenemos acceso a las mismas palabras de Dios que Dios le habló a su pueblo miles de años antes. A su pueblo en el Antiguo Pacto, a su pueblo en el Nuevo Pacto. Hoy tenemos en la palabra de Dios escrita las mismas enseñanzas de Cristo, que si no estuvieran escritas, no sabríamos con certeza lo que Él nos quiso enseñar. Entonces, la palabra de Dios es muy necesaria. Es muy necesaria.
el Señor mostró la importancia de la palabra escrita en la tentación. Mateo 4, 3 al 10. Vamos a ir identificando aquí algunas. Vamos a bajar un poquito el coso aquí. Muy bien. Dice la palabra, vino él el tentador y le dijo, cuando el Señor fue al desierto, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del cielo, del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, ya, me cansé de ti, ándate nomás. Escrito está, el Señor tu Dios adorar y a él servir. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo cita escrito está? 3, tenemos 1, 2, 3. El diablo también la cita, ¿no? El diablo también dice, escrito está. Sin embargo, aquí dice el diablo, pero él la cita mal, él la pervierte, ¿no? Entonces esa no cuenta, eso no vale. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí vemos, cuando el Señor fue tentado por el diablo, tentado significa que incitado a pecar, no dice que el Señor pecó, no dice cuando el Señor pecó, no, el Señor no pecó. Cuando fue tentado, cuando Satanás le quiso hacer pecar, ¿cómo respondió el Señor? Mira, creo que Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Creo que Dios dijo alguna vez por ahí. No, Él dijo, escrito está. O sea, punto. Exacto, escrito está. O sea, está escrito ahí. No es mi imaginación. No es lo que yo pienso. Es lo que está escrito. Es lo que la Escritura dice. Es por eso que la Escritura, hermanos queridos, y a mí me encanta que Dios nos haya guiado a dar esta enseñanza, hermano. Es de Dios. Ya esta es la tercera vez que tengo la bendición de enseñar esta enseñanza tal cual como está aquí. En toda la palabra está. Pero eso nos hace ver, hermanos, que qué importancia tiene que tener la palabra en nuestra vida y en nuestra iglesia. No debemos menospreciar. La palabra de Dios debe ser leída, debe ser orada, debe ser cantada, debe ser expuesta, predicada, anunciada, memorizada, repetida, adornada, publicada. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esta es la fuente de todo nuestro conocimiento. El mismo Señor dice acá, mire, esto es para nosotros también. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que va a dar el alimento espiritual, lo que sustenta todo, es la palabra de Dios. Nuestras iglesias, porque aquí vemos 2 iglesias, nuestras iglesias tienen que estar sustentadas, fundamentadas, guiadas, dominadas, controladas, motivadas por la palabra de Dios. Eso debe ser el centro. Porque en la palabra de Dios tenemos a todo. Porque la palabra de Dios nos habla del Hijo. Ajá. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo o no estamos? ¿Están convencidos o no estamos convencidos? Muy bien. Vamos a ir un poquito atrás. Perdón, me estoy yendo para adelante. Muy bien. Entonces, vamos otra vez acá a la confesión. Y dice en último lugar, dice, lo cual hace que la Santa Escritura sea sumamente necesaria, habiendo cesado las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su. Entonces, esto hace, la importancia de la palabra hace que, al entender que Dios quiso dejar la palabra escrita para preservarla y que ella nos revela la voluntad específica de Dios, la palabra, la revelación específica que no es posible conocer a través de la revelación general, hacen de la Escritura muy necesaria. Además de que ya cesaron las maneras antiguas en las que Dios revelaba su voluntad, más necesaria es la palabra de Dios ahora. Vamos a avanzar entonces. Miren lo que dice. Miren lo imprescindible. Ese texto no está en el folleto, anótenlo ahí, esta cita bíblica.
Anótenlo porque Deuteronomio 3, 24, 25, 32, 25 al 47. Ese no está ahí. Yo lo agregué. ¿Ya? Es muy importante. En el libro de Deuteronomio, Moisés está repitiendo la ley al pueblo. Y una vez que les ha hecho la ley, Moisés dice aquí la palabra, dice la palabra de Dios. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico. Me encanta, aplicad vuestro corazón. Es como, mire, aplicar un medicamento, pero es al revés. Uno tiene que aplicarse el medicamento. Aplicar tu corazón a la palabra. Es como diciendo, inclina tu corazón, ama. Es como, a ver, digamos que, voy a dar un ejemplo un poco romántico. Digamos que hay un hermano, un joven en la iglesia que ama mucho al Señor y es un gran siervo de Dios. Voy a contar algo como que le pasó a algún predicador por ahí. Y viene un hermano de la iglesia que tiene varias hijas muy piadosas y le dice, hermano, ¿usted no ha considerado a mi hija mayor? Y considérela. ¿Qué está diciendo? Interésate por ella. Ella puede ser una buena esposa para ti. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Le está motivando a que la tome en cuenta. Le está motivando a que se interese. ¿Ah? Eso deben hacer los padres cristianos. Esto suena muy atrasado, pero eso es lo que la Biblia dice. ¿Ah? La Biblia dice que Abraham mandó a su sirviente a buscar esposa para su hijo. No le dijo al hijo, oye, ¿cuál te gusta? A ver, dime, ¿estás interesado en una chica? Ah, ¿sabes qué, hijo? Te voy a conseguir esposa, así que prepárate. Entonces, bueno, ese es otro tema, no lo vamos a hablar ahora. Ya, es algo tan estricto de la palabra, ¿no? Hay otros principios que sí son estrictos con respecto a la parte amorosa que tiene que ser en el Señor, ¿ya? Entonces, pero lo que está diciendo es, inclina tu corazón, considera, ama, interésate por la palabra, ¿ya? Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Miren, y lo mismo que en Deuteronomio 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Aplica la palabra a tu corazón, miren lo que dice, para que las mandéis a vuestros hijos. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, ahí la vamos a aplicar a nuestros hijos, la vamos a repetir, a enseñar. Y aquí dice la razón, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Dice, la palabra de Dios no es cosa vana, no es cualquier cosa, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días. Entonces, el profeta Moisés les dice, no es cualquier cosa la palabra. Aplica tu corazón, ama la palabra, llénate de ella, porque no es cualquier cosa, ella es tu vida. Sin ella no puedes vivir. Sin ella no vas a sobrevivir. ¿Qué le iba a alentar a ellos cuando se encontraran con los enemigos? La palabra, las obras de Dios que estaban en la palabra. Acuérdense que los que van a entrar a tomar posesión de la tierra no fueron los que vieron abrirse el mar rojo, fueron los hijos. Ellos no vieron las obras, pero las tenían en la escritura. Entonces esta escritura iba a darle fe. Entonces no es cualquier cosa, hermano. La palabra de Dios es nuestra vida, no podemos estar sin ella. Todo se trata en la iglesia de la palabra. Nunca va a ser demasiado. Solo la palabra, cuando la amamos, ojo, sí, a veces llega un momento en que nos saturamos de la palabra, pero intelectualmente eso no produce nada. Pero el amar la palabra en el corazón va a hacer que la vivamos, va a hacer que amemos a otros, va a hacer que sirvamos, va a hacer que ayudemos a los necesitados. Porque muchos dicen, no, es que esa iglesia solo estudia la palabra, no se preocupan de la gente. La palabra debe ser primero, cuando cambia nuestro corazón nos interesamos por la gente. ¿Y cuál es el mayor beneficio que podemos hacer a la gente? Compartir la palabra. Es cierto que podemos darle a alguien y debemos hacerle, ayudar materialmente al que lo necesita.
Pero mucho mejor es hacerle confiar en aquel que puede proveerle todo. ¿Y dónde lo va a encontrar? En la palabra. ¿Me comprende? Dígame, hermano querido. ¿Cómo se da a conocer lo que usted nos dio a conocer nuestra vida? El miércoles parece. Casi tiene el mismo sentido. Proverbios 3. Todo es lo mismo. Igualito. Guardar la palabra. Hasta el cuello. De Dios, que para nuestra debilidad prevalezca la palabra de Señor en nuestro corazón. La palabra se le va a cambiar y transformar. Así es. Así es, hermano. Algo que yo estoy entendiendo que escuché hace años atrás, cuando yo tenía estos pastores y mismo dijo casi algo similar a lo que usted está diciendo. Dijo que una persona que, bueno, creo que había habido persecución, algo así en esa iglesia. Dijo, a mí me puedes quitar, dijo. Puedes quitar, hablaba de personas católicas, puedes quitarme tus santos, tus cosas ahí. Puedes quitarme mi púlpito, lo que yo tengo, pero tú no vas a poder arrancar lo que yo tengo dentro de mi corazón. Yo no entiendo lo que se refería a lo que usted dice de lo que habla de Deuteronomio. Cuando uno lleva escrita en la palabra, puede perder muchas cosas, posesiones materiales, pero el conocimiento que ya va abarcado en el corazón, que eso sube a la mente, eso ya no le puede quitar nadie. Si a quién va a quitar es lo que uno tiene, nadie. O sea, a eso se está refiriendo, ¿no es cierto? Bueno, casi algo similar. Por ahí va. Sí. Sí, amén. Avancemos, hermano, para ya en unos 5 minutos más tener el receso. ¿Ya? Ya voy a avanzar rapidito. Y tenemos el siguiente texto. Miren lo que dice necesario, dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que, miren lo que dice, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué tan necesarios son la palabra? Ella es indispensable, ella da la sabiduría necesaria para la salvación. ¿Qué requieren nuestros familiares que no conocen al Señor? ¿Qué necesitan? Que le demos la palabra. La palabra de hombre no le va a hacer el cambio, la palabra de Dios. Y es más fácil, hermano. No tenemos que nosotros sentarnos a explicarle con nuestro argumento humano. Tenemos que explicarle la palabra. Y si no sabemos explicar la palabra, léele la palabra. ¿Se acuerdan, hermanos de Moralillo, lo que les enseñé cuando hablamos de memorizar? Hay hermanito decía, me cuesta, me decían a mí en privado, explicar. Bueno, si no puede explicar, léale la palabra. Lea. Y la palabra será poderosa. Y Él le va a dar sabiduría. Pero es la palabra la que tiene que ocupar el centro. El primero. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, esto es interesante. ¿Cuándo dice esto el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, después lo puede leer en su Biblia, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, venía hablando de que él vio la gloria del Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Y mire, después de que él vio la gloria de Cristo, dice, pero la palabra más profética, más segura, es la palabra escrita, la que los hombres de Dios hablaron. Pedro, ¿en qué momento digo Pedro? cuando estuvo con el Señor en el monte, la transfiguración, ¿sí? Él vio la gloria de Dios, pero él dice que la palabra profética más segura es la palabra escrita. Yo creo que nosotros cuando venimos al cielo nos vamos a reconocer. Sí. Él dice que van a hacer una enramada para Elías. Sí. Pero claro, yo nunca le conocí, estuvieron años atrás. hay muchas cosas que se creen del cielo que son totalmente equivocadas. Hay como le dije hace tiempo atrás, hay la creencia de que no vamos a tener cuerpo, no vamos a comer. Hermanos, vamos a comer, si fuimos creados para vivir en un cuerpo. ¿Vamos a resucitar? ¿Resucitar qué? ¿Hacernos visibles? No, vamos a resucitar, vamos a tener un cuerpo, glorificado, pero un cuerpo. Y otra cosa, algunos dicen, no vamos a recordar nada. O sea, como que se nos va a borrar la mente. ¿Y qué hacemos aquí? Siempre estuvimos acá, nunca hubo nada más. No, ¿dónde dice eso?
Perdónenme, pero unas tonterías que se dicen porque se ignora la escritura. Y también, como que todos vamos a ser como los robots. No sé si has visto esas películas de los robots. Son todos iguales. Que vamos a ser todos iguales. No, no, de ninguna manera. Él mismo pidió que comer. Y no solo eso, Y comió. y Él mismo preparó. él mismo cocinó también. Claro, pero es que hermano, el Edén es una figura de lo que va a ser el cielo, pero mejor, mucho mejor. Entonces hay tantas cosas que se creen, por eso es que los cristianos hoy día están metidos en el mundo y quieren ser exitosos en el mundo porque no saben, desconocen y piensan que, todos vamos a ser iguales, no vamos a recordar nada, vamos a ser seres espirituales, vamos a estar en el aire flotando. No, no va a ser así. Va a ser algo hermoso, va a ser como ahora, pero glorioso. Dígame, hermano querido. Sí, y esa idea es que, por ejemplo, una persona que no conoce, que no sabe, le dicen que el cielo es aburrido y va a ser aburrido. Porque Claro. no sabe nada que Están volando, así nos han dicho. Me han dicho así, no sé. Pero eso es porque no conocen, No. no conocen el fondo de lo que va a ser el cielo. Claro. El cielo va a ser realmente glorioso y no se va a comparar con nada. No se va a comparar. Y va a haber una creación, porque la tierra va a ser renovada. Cielo. La tierra va a ser renovada. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y cómo va a ser esa tierra nueva? Pero ¿cómo es la tierra? Así mismo, pero sin pecado. Pero más gloriosa. O sea, porque mire, hermano querido, hay lugares tan hermosos que ni siquiera hemos conocido nosotros. Y no podemos disfrutar tampoco por causa del pecado. Y la tierra, por ejemplo, cuando vamos a baño, es bonito baño, ¿no? Siempre, lo más, o sea, digamos aquí en todo el lugar turístico aquí, a baño. Bueno, aquí más que ir al Parque de la Familia, no sé, a la Quinta de Montalvo, de ahí no hay nada más turístico, ¿no? Vamos a baño, todo a baño, ¿no es cierto? Cuando alguien quiere despejar la mente, ¿no? A baños. Y es bonito baño, ¿no? La cascada, eso acantilado, todo eso hermoso. Pero la creación de Dios es hermosa a pesar de que esta tierra está maldita. Imagínense si no estuviera maldita. Sería más bonito. Así va a ser la tierra. Así va a ser. O sea, bueno, lo que dice acá el hermano es verdad, porque a mí una vez me dijeron, dice, si vos te mueres, dice, te mueres, ¿a qué? Por eso dice, yo cuando me muera, dice, de arriba no voy a pagar ni del agua, ni de la luz, ni del internet. Digo, ¿qué hablas? Digo, dice, no, es que ya te moriste, ya todo queda aquí, dice, eso eres un espíritu. Yo le digo, pero... Lo que pasa es que hay muchas ideas gnósticas en el cristianismo. El gnosticismo repudiaba la parte material, aunque igual los vivían, disfrutaban del pecado. Y decían, por eso que Juan dice, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque decían, no, somos seres espirituales, no tenemos pecado del cuerpo, hagamos lo que quiera, pero no afecta. No es así. Entonces, lo que dice en la Biblia es verdad, en Apocalipsis, que el cielo, ¿cómo es? Cielo unido, tierra nueva. Así es. Donde mora la justicia. Este mundo va a exterminarse, pero va a crear otro mundo en el cual vamos a ser vivientes y vamos a vivir felices. Eso Bueno, bueno, creo que... ¿Vale? Y Pablo, y el apóstol Pablo sabía eso. Sí. En el momento que él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia, sí. Pablo sí no sabía eso. Claro. Pero ojo, por ejemplo, también, eso es lo que hablamos los días miércoles. Para el creyente, el morir es ganancia. Sin embargo, ¿por qué? Porque cuando morimos, ¿a dónde vamos los creyentes? Pero tampoco en lo mejor. Porque nosotros no fuimos creados para morir en el Señor tampoco. A lo que voy. Si morimos, morimos en el Señor y estamos bien. Pero tampoco fuimos creados para eso. Fuimos creados para vivir con el Señor. Entonces, la resurrección es más glorioso es más glorioso resucitar, estar en cielo nuevo, tierra nueva, va a ser más glorioso que morir y estar con Cristo ahora. No estoy menospreciando. Estar con Cristo ahora es mucho mejor que estar ahora aquí. Pero estar con Cristo ahora, muerto con Él, es hermoso, pero no es comparable con vivir con Cristo en cielo nuevo y tierra nueva. Y eso nos dice la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra de Dios conocemos estas verdades. Por eso es necesaria e imprescindible. Ahora vamos a llegar al punto 2 y al punto 3 y con eso terminamos. Bajo el nombre de Santa Escritura, o la palabra de Dios escrita, son ahora contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que son estos. Y esa lista que aparece ahí es la misma que tenemos en nuestras Biblias. Todos los cuales son dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de conducta. Muy bien. Entonces, aquí yo quiero resaltar dos cosas nomás. La primera,
Nuestra fe está basada en toda la Biblia. ¿Me comprende? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces aquí viene, miren lo que dice Efesios 2, 19 a 20. Así que ya no sois, aquí le está hablando a quiénes, a judíos, a creyentes judíos o a creyentes gentiles. Creyentes gentiles, que no eran judíos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Sí? Antes eran extranjeros al pueblo de Dios, lo que hablamos con el hermano Marquito. El pueblo de Dios, nosotros éramos extranjeros, ahora ya no somos extranjeros. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la piedra, la principal piedra del ángulo, Cristo mismo. Entonces aquí viene el punto. Nuestra fe se basa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué es lo central de ambos testamentos? ¿Qué es la parte fundamental? ¿Quién? Muy bien. Entonces, aquí viene el punto. Nuestra fe está basada en toda la Escritura. Por eso reconocemos los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Nosotros reconocemos estos libros que tenemos porque esos fue los sabios del Antiguo Testamento y los padres de la iglesia del Nuevo Testamento, en base a la sabiduría que Dios les dio, identificaron como estos libros como inspirados por Dios. Porque estaban de acuerdo con toda la unidad de toda la Escritura, porque tenían la autoridad de la palabra de Dios y porque hubo el testimonio de hombres de Dios, en el caso del Nuevo Testamento, de los apóstoles. Por ejemplo, el libro del Evangelio de Lucas, él no fue un apóstol, pero fue avalado por los apóstoles. Lo mismo que Marcos, no fue un apóstol, pero fue avalado por el apóstol Pedro. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle en eso hoy día. ¿Qué significa la palabra avalado? Avalado es decir que respalde. Ya, por ejemplo, mire aquí, este hermano va... Cuando yo hago a un hermano dirigir el culto o repartir los elementos, orar, es porque yo reconozco que es un hermano que está en condiciones de hacerlo. A que no lo hago porque todavía no está en condiciones de hacerlo. ¿Sí? Entonces eso. Yo quiero que también ahora veamos el punto 3. Hay libros que no fueron reconocidos en el canon, en el orden, porque no cumplían los requisitos, no hablaban con autoridad, contenían errores. Esos libros se llaman apócrifos. Apócrifos. No siendo de inspiración divina, no tienen parte en el canon de la Escritura y así pues no tienen autoridad en la iglesia de Dios. Ni han de ser aprobados ni usados sino de la misma manera que los otros libros humanos. Muy bien. Yo solo quiero terminar con este texto. Yo quiero decirle lo siguiente, hermano. Toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, toda es necesaria y es suficiente para nuestra fe. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero toda la Escritura es suficiente y es necesaria porque toda la Escritura nos habla, nos muestra a Cristo. Miren lo que dice que el Señor cuando resucitó se encontró con 2 discípulos que iban a la ciudad de Emaús tristes. Porque el que pensamos que era el Mesías murió y el Señor estaba con ellos, no se daban cuenta, no lo reconocieron. Pero ojo, no porque su apariencia haya cambiado, sus ojos estaban velados, porque después le fueron abiertos los ojos para que le vean. El camino a Emaús, cuando venían para acá. Hay algunos que fueron alumbrados y por eso llegaron a Emaús, ¿cierto? Muy bien. Hay otro que todavía no. Alegre. Hay algunos que se salen tristes también. Hay algunos que se van también. No todos vienen, algunos te van también de aquí. También se van. Bueno, pero como dice el apóstol Juan, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Bueno, entonces dice que el Señor les empezó a mostrar las Escrituras. Y miren lo que dice. Y comenzando desde Moisés, ¿a qué se refiere con Moisés?
Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Y siguiendo por todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, declaramos, aquí está mal, y comenzando de Moisés y siguiendo a todos los profetas, declaramos, no, aquí yo lo copié textualmente de una aplicación, y creo que está mal traducido ahí. Bueno, le mostraba cómo en todas las escrituras... comenzando de Moisés. No, este es otro texto. Sí, vamos a Lucas 24 entonces. Tenéis razón. Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice, muy bien. Versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Es lo mismo que digo yo. Para creer lo que los profetas han dicho. Esos son los discípulos de Camino a Maús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Está mal aquí este texto puesto aquí. Vamos al versículo 44. Sí, ahí está citado otro. Y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sí, ahí está bien. Entonces, aquí vemos el punto importante. La escritura es necesaria, ¿por qué? Primero, vamos a hacer un resumen. Primero, Dios se revela de forma general a través de las obras de la creación, la providencia, la conciencia de la ley de Dios. Segundo, esa revelación es buena, pero no es suficiente para dar el conocimiento de la salvación. Por esa razón, número 3, Dios decidió revelar su voluntad de forma específica a su iglesia, refiriéndose al Antiguo y al Nuevo Testamento, a su iglesia, a su pueblo, de diferente manera por medio de los profetas. En cuarto lugar, Dios decidió que para preservar esa revelación era necesario dejarla por escrito. Por último, al dejarla por escrito, por lo tanto, ella es sumamente necesaria para nosotros, habiendo en tercer lugar, entendiendo que ya las otras maneras han cesado. Entonces la palabra de Dios escrita es nuestra mayor necesidad. Es necesaria y suficiente. ¿Amén? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Dígame, hermano. Los hermanos, a todos los hermanos. ¿Somos santos nosotros? Amén. Claro, que somos ¿Somos santos? Sí, Se desalmaron. Eso dice la palabra. Somos santos. Así dice la palabra, porque tenemos que irnos contra la palabra del Señor. Dice que somos santos. ¿Qué significa ser santos? Apartados. Apartado. Pero tenemos que vivir como lo que somos. Y ese conocimiento para vivir como somos lo encontramos en la palabra, para relacionarlo con el tema. Tenía razón con el tema. Somos santos, pero no por nosotros. No, obviamente. Exacto. Vamos a partir de que somos santos. Exacto. No somos santos. Hemos sido hechos santos. Hemos sido santificados. Como los utensilios del templo, eran utensilios comunes que se podía usar para otra cosa, pero fueron santificados y fueron apartados, consagrados para Dios. La santificación posicional y la práctica. Somos hechos santos, pero estamos en el proceso de santificación también. Muy bien, pero eso no nos vayamos del tema. Está relacionado, está en la palabra de Dios. ¿Alguna cosa relacionada con el tema? Muy bien. ¿Algo que añadir? ¿Sí? ¿Quiere decir algo sobre eso? De que también les dicen deuterocanónico. Sí, muy bien. Los libros que quedaron fuera, que no fueron reconocidos como inspirados por Dios, le llamamos apócrifos. Pero la Iglesia Católica tampoco los tenía, pero para ir en contra de la reforma los añadieron y le llamaron deuterocanónicos, que significa de un segundo canon, como inspirados pero no tanto. Como que son inspirados pero así no tanto como los otros. En los libros que están en la Iglesia, en la Biblia Católica,
aparece, por ejemplo, Sabiduría, aparece Macabeos y otros, pero contienen muchos errores. Y es más, algunos hablan, justamente esos libros son los que hablan de la oración por los muertos, cuando la Biblia no enseña que debemos orar por los muertos. Y también hablan de la... No hay en ninguna otra parte de la Biblia algo referente a esos libros, por eso es... Exacto, sí, sí, justamente. Fueron rechazados por eso. Porque también contienen errores de lugares, se mencionan lugares o personas que no era correcto. Pero en cambio en el resto de la escritura todo es cierto. Es que todo coincide. Todo, así es, así es. Uno Pero incluso, del antiguo lo encuentra en el nuevo, o sea, incluso la Biblia católica los tiene aparte, creo. Los tiene un poquito aparte, algunos, otros no. Algunas ediciones la tienen aparte, otras no. Muy bien. ¿Algo más? Sí. Sí, una pregunta. Yo tengo una Biblia católica Sí. que consta hasta el cuarto libro de Reyes, pero solamente consta en las demás versiones cristianas y católicas, solamente hasta el primero y segundo de Reyes. ¿Por qué no le añadieron los terceros o cuartos libros de Reyes? Porque no eran inspirados por Dios. No tenían el testimonio de ser inspirados por Dios, claro. No tenían evidencia de ser inspirados por Dios. Esos libros, como dice la confesión aquí, deben ser tratados como cualquier otro libro. Pero no tienen autoridad como cualquier otro libro del mundo, no como cualquier libro de la Biblia. O sea, los escritores solamente estudiaron el primero y segundo libro porque coincidían. Exacto. Y lo otro también se duda quién lo escribió también. Pero hay seguridad de que primero y segundo de Reyes escribió, creo que fue Samuel. No fue... Bueno, algo así. Así es. Esos no fueron reconocidos como inspirados. También hay algunos libros, por ejemplo, hay cartas que algunos obispos escribieron a Corintios. Por ejemplo, se conserva una carta a los Corintios del obispo de Alejandría, parece, no me acuerdo. Pero no es inspirada. Pero es un documento que algunos de ellos incluso pueden servir, pero no tienen la autoridad de la palabra. Amén. Demos gracias por este tiempo entonces.